Estás escuchando el podcast de Romanos 1:16 con J.P. Martínez. En el siguiente extracto vamos a escuchar una opinión de un usuario que enseña que la salvación que Cristo ofrece al pecador depende de la perseverancia del pecador hasta el fin de la vida. Esta doctrina, también conocida como salvación condicional, es muy popular entre arminianos, pelagianos y calvinistas, aunque con distintos matices. Vamos a escuchar. Entonces, ¿qué pasa con la seguridad de la salvación? Ok, la seguridad de la salvación. Nosotros no somos musulmanes. El musulmán puede estar toda la vida creyendo y sirviendo a Alá, pero Alá toma la decisión final de que le fuiste fiel, o que si fuiste a la Meca, tiraste tu piedrita y toda la cosa. No quiero, no tengo esa gana. En cambio, la seguridad de la salvación es que si yo me mantengo fiel, el Señor también se va a mantener fiel. Y lo que Jesús dice, lo aplica, la salvación, hay que perseverar. Entonces, yo perseveré en la vida, el Señor prometió que si persevero voy a ser salvo. Esa es la seguridad, porque la promesa de Dios, esa es la promesa de Dios, perseverar. Y como Él prometió que si yo perseveraba, yo estoy seguro que voy al cielo, porque yo le creí al Señor que si persevero, me voy al cielo, o soy salvo. Quiero hacer 3 breves observaciones a esta idea de que la promesa de vida eterna consiste en que Cristo propone un periodo probatorio para el pecador y que si el pecador pasa por este periodo probatorio satisfactoriamente, perseverando hasta el fin de su vida en obediencia y fe, entonces, y solo entonces, Dios le dejará entrar al cielo. En primer lugar, el usuario hace un contraste entre lo que creen los musulmanes y lo que creen los cristianos, que de fondo no tiene ninguna diferencia real en cuanto al papel humano se refiere. La diferencia es simplemente que Alá pide perseverar hasta el fin, pero no garantiza el cielo a nadie, dice el usuario del video, mientras que Jesucristo pide lo mismo que Alá, esto es perseverancia hasta el fin, pero promete que los que lo logren van a entrar al cielo. No es difícil reconocer aquí que en ambos casos el ser humano se debe esforzar para alcanzar la salvación eterna mediante sus obras de obediencia perseverante hasta el fin. En el caso de un musulmán, pues se debe de esforzar porque así lo manda Alá con la esperanza de entrar al cielo, y en el segundo caso, el cristiano debe esforzarse porque así lo manda Jesús con la misma esperanza de entrar al cielo. La pregunta es esta: ¿cómo es que el usuario del video está seguro de que irá al cielo? Pues él mismo lo dice. Él está seguro de que está cumpliendo con la perseverancia que Cristo exige para dejarlo entrar a la eternidad aquel día. En el evangelio del usuario del video, la seguridad eterna descansa en el desempeño humano. Cuando menos, pues un calvinista diría que Dios hará que el creyente persevere apelando a su doctrina de la predestinación, pero el usuario del video propone un esquema en el que el pecador está, pues básicamente por su cuenta, y donde el cielo y el infierno, pues está en sus manos, hasta que muera y sepa si efectivamente cumplió con la perseverancia como creyó que lo estaba cumpliendo. En segundo lugar, pues esto plantea una visión problemática de la santidad de Dios. Miren, cuando Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, Isaías no era un hijo del vecino, sino un hombre considerado de profunda rectitud y fidelidad a Dios. Y este hombre dijo, de acuerdo con el verso 5 del capítulo 6 de Isaías: «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». El usuario del video, pues está muy seguro de cumplir con el estándar de perseverancia personal para poder ir al cielo, probablemente porque su concepto de la santidad de Dios no repara en lo que la Biblia dice realmente de quiénes somos nosotros y quién es Dios. La historia de Usa en Primera de Crónicas 13, versos 9 al 12, es otro lugar donde podemos hallar discernimiento sobre este tema. Usa quiso detener el arca de la alianza cuando estaba a punto de tocar el suelo. En aquel momento que tropezaron los bueyes, dice la escritura en el verso 10 del capítulo 13 de Primera de Crónicas: «Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca
y murió allí delante de Dios. Es famosa la frase del Dr. Sproul sobre este asunto. El Dr. Sproul decía que la mano de Usa estaba más contaminada por el pecado que la propia tierra del suelo que él estaba pisando. Por esta razón, pues descansar la seguridad eterna en el desempeño propio del pecador, en nuestra propia perseverancia, pues por muy piadosos que creamos que somos, no es adecuado desde el punto de vista bíblico. Lo sagrado, estimados amigos, es un estándar superior a lo que nuestra imaginación puede sugerir. No obstante, el usuario del video dice que él entrará al cielo porque es fiel según su apreciación subjetiva de su propia vida. En tercer y último lugar, en ninguna parte en el Nuevo Testamento se habla de perseverar en el contexto de una condición de salvación eterna. Claro que se habla de perseverar, pero no como una condición de redención. La única condición es la fe. Probablemente el sitio más invocado para afirmar que la perseverancia es una condición de salvación eterna está en Mateo 10, verso 22 y 24, verso 13. En primer lugar, este no es un texto sencillo de interpretar. Miren, la cuestión aquí no es si el creyente debe de perseverar o no. La cuestión redunda en relación a qué significa la palabra ser salvo por perseverar en Mateo 10, verso 22 y 24, verso 13. Todos estamos llamados a perseverar, de eso no hay ninguna duda. Juan 14, verso 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 15, verso 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Primera de Pedro 1, verso 14, vean ustedes, dice, como hijos obedientes. Debemos ser hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Pedro advierte claramente de que debemos ser hijos obedientes y no regresar atrás. Así que el cristiano está llamado a obedecer a Dios en todo tiempo de forma incondicional. Perseverar, que literalmente significa soportar, del griego hupomeno, es una palabra muy interesante, me parece a mí, que también se usa en lugares como Romanos 12, verso 12, que se traduce como sufridos o pacientes en la tribulación. 1 Corintios 13, verso 7, habla de sufrir y soportar por amor. Y en Hebreos 10, verso 32, se habla de sufrir o soportar aflicciones. Perseverar entonces es una palabra que está vinculada con el hecho de recibir oposición y mantenerse firme a pesar de esa oposición. Toda la iglesia, escuche, toda la iglesia debe perseverar en este sentido. La perseverancia es una condición necesaria del discipulado eficaz y pues la falta de perseverancia, la falta de obediencia trae sobre la vida del creyente la disciplina correctiva de Dios, no la condenación eterna porque los creyentes están seguros eternamente en Cristo, sino la disciplina temporal de Dios, como indica Hebreos 12, versos 6 al 11 y Proverbios 3, versos 11 al 12, entre otros sitios. Sin embargo, la discusión, insisto, en torno a Mateo 10, verso 22 y 24, verso 13, se divide en cuanto a qué significa ser salvo allí. Cualquiera con un conocimiento promedio de la Biblia sabe que la palabra salvación no siempre se refiere a salvación eterna. A veces se refiere, por ejemplo, a ser preservado físicamente. La palabra puede usarse para referirse a ser salvo de la muerte física. Ve usted Mateo 8, verso 25, Santiago 5, verso 20. También ser salvos puede referirse a salvo de problemas o situaciones desafortunadas mencionadas en el contexto. Ve usted Filipenses 1, verso 19 y 1 Timoteo 4, verso 16. También ser salvo en la Biblia se puede referir a ser salvo de la enfermedad física, como en Mateo 9, verso 21. Salvación también es de nuestros enemigos, como los Salmos 7, verso 1 y 18, verso 3 lo indican. Y por supuesto, también ser salvo, de acuerdo con el contexto, se puede referir a ser salvo de la condenación eterna, como en Juan 3, verso 17 y Efesios 2, verso 5 y verso 8. Por lo que toca al contexto de Mateo 24, verso 13, pues esto está incrustado en el discurso de los olivos en Mateo capítulos 24 al 25, que describen la tribulación futura. Por lo tanto, la lectura más natural
es que se trata de ser salvo de la muerte física para entrar en el reino inaugurado por Cristo en su segunda venida. Miren, como quiera que sea, la regla hermenéutica nos exige no interpretar Juan 3, verso 16, 5, verso 24, 6, verso 47, 10, versos 27 al 29, Hechos 16, 31, capítulo 15, verso 11, Apocalipsis 22, verso 17, entre otros, que son absolutamente claros en que la salvación eterna es solo por la fe en Cristo y que es ofrecida por Dios gratuitamente al pecador. Pues la regla hermenéutica nos exige no interpretar todo esto sobre la base de una interpretación probable de Mateo 24, verso 13. Debe ser al revés. Hay que interpretar Mateo 24, verso 13, teniendo primero muy claros los términos de la salvación eterna en los pasajes que acabamos de citar. En conclusión, pues el usuario del video ofrece un mensaje muy poco alentador en el que el pecador, pues con todas sus limitaciones e inclinaciones pecaminosas, es sometido por Jesús a un examen de por vida para ver si aguanta y soporta hasta el fin, pues para luego poder recibir la entrada al cielo. Esto es una transacción, pues como ocurre con cualquier trabajo. El contrato dice que debes trabajar 8 horas y que al término recibirás un salario. Eso no es gracia, sino obras que reciben un pago. Aguanta las 8 horas haciendo lo que te dicen y recibirás la paga. Pero eso sí, debes hacerlo bien, sin error, pues si no lo haces, si no alcanzas el estándar de Dios de lo que es la obediencia perseverante, entonces el contrato se termina. Afortunadamente, Romanos 11, verso 6 dice esto: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy J.P. Martínez, te esperamos en nuestra comunidad en www.patreon.com/J. Paulo Martínez. Gracias y hasta pronto.